A lo largo de varios videos se ha comentado muy brevemente sobre esto, pero nunca hemos ahondado lo suficiente. Así que vamos al grano. ¿Es malo copiar? Dejando de lado los tops y el humor, porque sí se entiende que los tops son solo humor, ¿verdad? Es hora de preguntarnos seriamente, ¿es malo copiar? Y si lo es, ¿por qué? ¿Y en qué sentido? O si por el contrario no lo es, ¿en qué sentido es bueno y cómo nos puede beneficiar en nuestro desarrollo artístico? Claro, antes de entrar en materia, empecemos haciendo un señalamiento muy básico. Estamos hablando del terreno de las artes. Y sí, mucho de lo que vamos a decir también aplica al terreno didáctico, pedagógico e incluso en casi cualquier otro, pero solo vamos a enfocarnos al pertinente a las artes plásticas. Dicho esto, empecemos. Copiar es un área gris. No es ni completamente bueno ni completamente malo. Es decir, copiar un cuadro de Picasso y hacerlo pasar por original no solo es éticamente malo, sino que te puede meter en muchos problemas legales. Pero por el otro lado, mucho de la animación, al menos la tradicional, tiene como base la constante copia de cada cuadro realizado. Y sin eso sería casi imposible realizarla. Entonces, ¿desde qué parámetro podemos decir que sea bueno o malo? La cuestión aquí es primero que nada diferenciar los diferentes contrastes que el hecho de copiar puede tener y el papel que cada uno cumple. Empecemos cuando la copia es una imitación. Imitar es copiar cuando hay un distanciamiento del objeto a copiar, es decir, un conocimiento parcial apenas superficial de la cosa. Una copia de la forma sin mayor referencia de contenido, ni condiciones en las que esa cosa, a la que llamamos original, ha sido creada. Alejándonos de los conceptos morales, imitar es la copia más superficial. Imitar no innova, ni implica agregarle nada a esa copia realizada, ya sea por mantener la similitud al máximo con el objeto copiado, o, que es lo que más nos ocupa en este video, por falta de creatividad, de innovación, de aportar algo nuestro al nuevo objeto. Compartiendo una genealogía, aunque con rasgos diferenciables, tenemos el acto de emular. Emular es sobre todo acoplar lo que queremos copiar a nuevas condiciones, obviamente a las nuestras, a lo que queremos expresar. En ello hay un acercamiento al objeto, un conocimiento de su creador y sus condiciones que nos permiten entenderlo más allá de su mera superficialidad. Ello conlleva a su vez ser selectivo, solo tomar ciertos elementos de lo que se copia, ya sea de la forma o del contenido, pero enfocándolo a nuestra intención. Es ver qué podemos aprender de la experiencia ajena para aplicarlo a nuestra creación. O dicho de otra forma, emular es adaptar una idea, conceptual o visual en el caso de la plástica, y de ahí construir nuestra versión de la misma, asumiéndola como tal, como nuestra versión, y no como una copia absoluta de la otra cosa. Si seguimos la distinción que acabamos de señalar, y lo que buscamos es precisamente aprender de la experiencia ajena, la cosa ahora es, ¿y qué debemos copiar? O mejor dicho, ¿a quién debemos copiar? Copiar puede ser una gran herramienta, pero siempre que lo que copiemos sea algo que nos aporte, de donde podamos aprender, si no, solo vamos a perder el tiempo. La cosa es que, hoy por hoy, con ese océano de información que nos inunda todo el tiempo, sí, literalmente todo el tiempo, ya no es difícil encontrar fuentes, sino ser lo suficientemente selectivos con ellas. Y esa es la cuestión. Por suerte, otras personas antes que nosotros ya pasaron por lo mismo y pueden servirnos de guía. Y esos fueron otros artistas, grandes artistas de hecho. ¿O es que ya no recuerdan que en el mini documental de Van Gogh mencionamos que solía copiar obras de Millet o Rembrandt?
Y esos mismos pasos siguieron otros artistas. Copiaban, sí, pero no copiaban a cualquiera. Incluso ellos recurrían a lo que hoy por hoy llamamos los clásicos. Claro, ese concepto hoy en día podría ser ampliado. No se necesita un currículum en grandes museos ni llevar más de 100 años muerto para que tu trabajo pueda ser referente de algún estilo o corriente artística. Y estas tampoco se limitan a las que figuren únicamente en las altas esferas culturales. Por ejemplo, puedes recurrir al trabajo de grandes ilustradores digitales que publican por Instagram o animadores de Pixar o DreamWorks. Aquí la base de la selección es preguntarnos lo siguiente: ¿me aporta algo su trabajo? ¿Es referente obligado de esta temática o corriente? ¿Y cuánto tiempo lleva haciéndolo? Esta última es una pregunta que toca específicamente a nuestros tiempos, donde la viralización de algo se da de la noche a la mañana y se extingue con la misma velocidad, haciendo del tiempo la prueba de fuego para un verdadero artista en nuestra época, aún más de lo que solía ser en el pasado. El tiempo es algo extremadamente valioso, y en un mundo que peca de exceso y ya no de defecto en cuanto a información, ser selectivo para enfocarte únicamente en lo que realmente te aporta algo es una habilidad que se va a volver cada vez más preciada. Así que empieza a ponerla en práctica. Si uno revisa las biografías de muchos grandes artistas, más bien la obra de muchos grandes artistas, encontrará que, entre su catálogo y sobre todo en su época de aprendizaje, hay muchas réplicas de obras famosas de otros grandes artistas. Y es que este fue un sistema de aprendizaje muy habitual, tanto en escuelas como talleres, que se ha ido disipando lentamente desde hace poco menos de un siglo. Pero si regresamos en el tiempo, el aprendiz solía realizar, como parte de su aprendizaje habitual, copias de las obras de su maestro, de las obras sobresalientes de otros talleres y de los artistas más destacados de su época, para curtir su talento y solo entonces estar a la altura de los encargos propios del taller. Por eso, no es de extrañar que casi todo gran artista haya hecho copias de sus predecesores, como Manet de Velázquez, Rembrandt o Goya, o Cézanne de Delacroix y Monticelli, y ni qué decir de las copias que Picasso hizo del Greco, Courbet y hasta del arte africano. Pero, si esto no fuera ya suficientemente revelador respecto al papel que la copia tenía en el aprendizaje artístico, antes de la masificación de la información, y no me refiero a internet, sino tan siquiera de los libros especializados y las enciclopedias artísticas en una calidad decente, era práctica cotidiana ir directamente a los museos a copiar las pinturas en exposición. Matisse llegó a realizar numerosas copias del arte expuesto en el Louvre, así como muchos antes de él. Pero los tiempos cambian, y esa metodología aplicada durante tanto tiempo empieza a desvanecerse, siendo una práctica ya casi abandonada en las universidades y talleres. Y los museos, donde solía ser habitual ver a un estudiante horas y horas frente a un gran cuadro, copiando sus detalles, es un espectáculo rara vez apreciable hoy en día. No porque copiar se haya dejado de lado, sino porque la tecnología ofrece una alternativa más sencilla a esta práctica. Pero siempre hay algo que se pierde en este paso. Una pintura es, aunque pocas veces lo percibamos así, una cosa viva que cambia su composición química con el tiempo. Se ve alterada por los diferentes tipos de luz que recibe a lo largo del día, y que tiene una textura que, si bien difícilmente te dejarán apreciar con la mano, para el ojo experimentado es notoria. Y todo eso no lo tienes ni en la mejor fotografía del lienzo, como si de frente al cuadro. Como dijimos anteriormente, copiar es un área gris. Nosotros decidimos en qué sentido lo tomamos y si hacemos de ello una herramienta o un lastre para nuestro propio desarrollo artístico. Copiar es parte de un proceso, una parte muy importante sin duda, pero así como lo es el gatear para el caminar, así también copiar debe ser un paso hacia algo más,
Cuando tenemos esto bien claro y usamos este recurso sabiamente, copiando los clásicos, por ejemplo, copiar será parte fundamental de nuestro aprendizaje, pero no es la parada final del mismo, y eso es igualmente importante entenderlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene ese estigma? El verdadero problema aquí es que no se ha entendido el papel del copiar, su valor como proceso didáctico, y hasta hemos olvidado que era una costumbre ir directamente a los museos a copiar ese gran arte expuesto. Es, en buena medida, un desconocimiento de todo esto, y sumado a que copiar suele ser asociado al fraude, a la falsificación y el engaño, lo que explica esa visión negativa que se tiene de este método didáctico. Pero, realmente, cuando intentamos copiar una obra, aspiramos a engañar con ella, a hacerla pasar por la original, a usurpar su lugar. No, claro que no. Copiamos para ir recopilando ideas, estilos, técnicas, y a partir de todo ello armar nuestro propio estilo, nuestras propias obras maestras, no para robarlas de alguien más. Y cuando copiamos en este sentido, estamos sacando lo mejor del copiar. Si el video te ha gustado, puedes ayudarme con un like, suscríbete al canal y sígueme en mis redes sociales. Los links están en la descripción.